Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la correspondencia entre Sigmund Freud y Wilhelm Please. Hemos llegado al texto número 17 de esta serie y se le conoce a este texto como la carta número 52. Tiene asociada al título de carta 52 el siguiente comentario de James Strachey. Recordemos, James Strachey es el compilador de la obra que nosotros hemos heredado, ¿no? Bajo la editorial Amorortu y que se le conoce también dentro de la comunidad psicoanalítica como la Standard Edition. Entonces, dice James Strachey, esta carta tiene como fecha el 6 de diciembre de 1896. Fue escrita en Viena. Comienza esta carta con puntos suspensivos, es decir, es parte de un texto más grande, pero James Strachey escogió esto para mostrarnos, para mostrárnoslo a todas las personas interesadas en la obra de Sigmund Freud. Dice ahora las palabras de Freud en su carta a su amigo, dicen, tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Viene la palabra en alemán, la voy a latinizar, Umschrift. Continúa el texto. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es, entonces, la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signos. En su momento, viene entre comillas la palabra afasia. Realmente no entiendo esas comillas. Voy a leer todo este párrafo. En su momento he afirmado un reordenamiento semejante para las vías que llegan desde la periferia del cuerpo a la corteza cerebral. Entonces aquí cuando está entre paréntesis la palabra afasia, se refiere al momento en el cual él estudiaba la afasia. Terminando este párrafo, James Strachey nos hace el comentario 110 que dice, alude a un pasaje en la concepción de las afasias, o el texto, la concepción de las afasias, publicado en 1891, página 55. No recuerdo que hayamos leído ese texto aquí en este espacio, pero debe ser entonces un texto de Freud que James Strachey no publica. Voy a continuar con el texto. Dice, yo no sé cuántas de estas transcripciones existen, por lo menos 3, probablemente más. He ilustrado todo esto con el esquema siguiente, en el cual se supone que las diversas transcripciones están separadas también según sus portadores neuronales, de una manera no necesariamente tópica. Este supuesto quizá no sea indispensable, pero es el más simple y puede admitírselo provisionalmente. Aquí viene entonces, al menos conforme al texto, una figura, la figura número 7. Estas se las voy a poner en pantalla, no me voy a tener mucho en la descripción de la figura, pero viene asociada también a la nota número 111 de James Strachey. Dice, esta figura anticipa los diagramas del aparato psíquico incluidos en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 531 a la 534. Las abreviaturas no coinciden con las allí empleadas y que aparecen por primera vez 6 meses más tarde que la presente carta, la carta número 64 y el manuscrito N. Ya llegaremos a ello. Nos dice que están en las páginas 295 y 297 del volumen 1. Ahorita estamos en la página 275. Regreso entonces a la figura y continúo con el texto. Sí, la figura ya la estarán viendo en estos momentos. Dice, P son neuronas donde se generan las percepciones a que se anuda la conciencia, pero que en sí no conservan huella alguna de lo acontecido. Es que conciencia y memoria se excluyen entre sí.
Nota número 112 dice, esto ya había sido señalado por Breuer en estudios sobre la histeria, 1895. Esto lo encontrarán en el volumen 2, páginas 200 y 201. Y fue elaborado por Freud en el proyecto de psicología y en otros lugares. Al final de la oración anterior se lee en el original unas palabras en alemán, las voy a latinizar. Des Geschehenen. Des Geschehenen. Y en el original, es decir, la primera publicación de estas cartas al alemán, se lee, o mejor dicho, reza, des Geschehens, que fue traducido como del acontecer. Entonces regresemos. Esto va asociado a la frase, es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Continúa Sigmund Freud con la descripción de su propio diagrama. A su amigo dice, PS, signos de percepción, es la primera transcripción de las percepciones, por completo insusceptible de conciencia y articulada según una asociación por simultaneidad. Aquí James Strachey nos vuelve a hacer otra observación, la número 113, que dice, otra palabra en alemán, Niederschrift, en la correspondiente descripción contenida en la interpretación de los sueños, en la página 532 del volumen 5, se utiliza la palabra en alemán Fixierung, que fue traducida a su vez al español como fijación. Aquí nos pide también revisar el texto Un caso de curación por hipnosis, que si mal no recuerdo ya fue compartido en este espacio. Nos regresamos entonces, esa era la nota número 113. Aquí está. Vamos a regresar al texto que sigue Sigmund Freud describiendo la figura que le ha enviado a su amigo. En la figura aparece bajo el número 2 la palabra, o mejor dicho, las letras IC, que dice Sigmund Freud, entre paréntesis, inconsciencia. Ahí finaliza los paréntesis. Dice, es la segunda transcripción, ordenada según otros nexos, tal vez causales. Las huellas IC quizá correspondan a recuerdos de conceptos, de igual modo inasequibles a la conciencia. Luego, preconciencia, PRC, preconciencia, es la tercera retranscripción ligada a representaciones palabras, correspondiente a nuestro yo oficial. Desde esta PRC, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas. Y por cierto que esta conciencia pensar, aquí estoy asociando estas dos palabras unidas por un guión. Por cierto que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria de representaciones palabra. Estas dos palabras están unidas por un guión. De suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Este pasaje está un poquito difícil. Recordemos, todas estas cartas son comunicaciones personales entre dos médicos. Para Sigmund Freud fue como muy sencillo decirle esto a su amigo. A nosotros nos puede resultar muy difícil de comprender o de asimilar porque no tenemos todo el contexto en el cual Freud fue contándole esto a su amigo. Seguramente los dos estaban muy emocionados al respecto de todo esto. Pero bueno, aquí en este párrafo que les acabo de leer sobre la preconciencia hay dos observaciones. O bueno, una de James Strachey y una que quiero hacerles yo al respecto de una palabra en alemán que aquí se contiene. La primera de James Strachey está asociada con estas letras y, digamos, la palabra preconciencia. Dice James Strachey, por lo que se sabe, es esta la primera oportunidad en que aparece el término, publicado bajo la forma, es decir, la palabra alemán Vorbewusst. En la primera B es V, la segunda es labial y la tercera, la Bust, es W. Que es, si mal no recuerdo, cómo se pronuncia en el alemán la W, como una V.
Y esto fue traducido como preconsciente ya en la interpretación de los sueños, a partir de la página 372. Pero aquí, digamos, ese fue el primer uso que Freud le dio a esta palabra. Y luego, la segunda observación que les quería hacer es ligada o inmediatamente después a las palabras efecto posterior. Viene una vez más un paréntesis con una palabra en alemán, la voy a latinizar y pronunciar como puedo. Dice Nachtraglitch. Nachtra con 2 puntos arriba, Glich, Nachtraglitch. Bien, vamos a continuar con el texto. Continúa Sigmund Freud. Si yo pudiera indicar acabadamente los caracteres psicológicos de la percepción y de las 3 transcripciones, con ello habría descrito una psicología nueva. Existe algún material para ello, pero no es mi propósito hacerlo ahora. Quiero destacar que las transcripciones que siguen Quiero destacar que las transcripciones que se siguen unas a otras constituyen la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera entre 2 de estas épocas tiene que producirse la traducción del material psíquico. Y me explico las peculiaridades de la psiconeurosis por el hecho de no producirse la traducción para ciertos materiales, lo cual tiene algunas consecuencias. Establecemos como base firme la tendencia hacia la nivelación cuantitativa. Aquí viene la nota número 115 de James Strachey. Esto fue traducido de la palabra en alemán quantitativen, con V, quantitativen, y escrito con Q. Quantitativen, el original, en la página, en la primera recopilación de este texto al alemán aparece la palabra qualitativen. Es decir, hay como una inversión del, de la palabra y del valor incluso de la palabra. Recordemos, esto va ligado a la frase que dice Freud: establecemos como base firme la tendencia hacia la nivelación cuantitativa. Está hablando, digamos, de diversas niveles de excitación, él decía neuronal, ¿no? Ya después cambió ese término. Y estoy tomando la palabra neuronal, no tanto de este texto en particular, sino del propio Sigmund Freud en esta época, ¿no? Que atribuye todo lo psíquico a la interacción entre neuronas. Poco a poco esto va transformándose conforme la evolución de su propia teoría. Y voy a continuar con el texto. Dice: cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior y por los caminos que de entonces se disponían. Subsistirá así un anacronismo. En cierta provincia regirán todavía unos, entre comillas, fueros. Aparecen relictos, entre comillas también, relictos. Y aquí viene una observación, no sé si es de James Strachey y de Sigmund Freud, ligada a estas palabras fueros. Fuero. Dice, eso aparece en la publicación original en español, la palabra fuero. Digamos, como aquí está tratando de decir que ciertas representaciones tienen poderes sobre otras, tienen, digamos, como una cierta importancia, una cierta autoridad. Y por eso se le llama un anacronismo, como una supervivencia, digamos, de estas representaciones sobre las demás. Tal vez no sería tan apropiada el uso de la palabra representación, digamos, porque está hablando de una organización que tramita toda eh, la excitación que, digamos, aquí está proponiendo como que recibe el aparato nervioso.
Continúo con el texto. Dice la denegación, entre paréntesis, Versagung, la denegación de la traducción es aquello que clínicamente se llama represión. Motivo de ella es siempre el desprendimiento de displacer que se generaría por una traducción, como si este displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de traducción. Aquí hay otra nota. Voy a leer la nota y volver a releer esto porque es importante. Dice la nota número 116 por James Strachey. Véase la página 313 del volumen 1 en la nota 213. Esto ya me supongo que debe ser del proyecto de psicología. Bien, voy entonces a releer este párrafo, me pareció importante. Dice, la denegación de la traducción es aquello que clínicamente se llama represión, entre comillas, represión. Motivo de esta represión es siempre el desprendimiento de placer que se generaría por una traducción, como si este displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de traducción. Dentro de la misma fase psíquica y entre transcripciones de la misma variedad, se pone en evidencia una defensa normal a causa de un desarrollo de displacer. Una defensa patológica, en cambio, solo existe contra la huella némica todavía no traducida de una fase anterior. Que la defensa termine en una represión no puede depender de la magnitud del desprendimiento de displacer. En efecto, a menudo nos empeñamos en vano contra unos recuerdos de máximo displacer. Entonces se nos ofrece la siguiente figuración. Si un suceso A despertó cierto displacer cuando era actual, la transcripción recuerdo A1 o A2 contiene un medio para inhibir el desprendimiento de displacer en caso de redespertar. Cuanto más a menudo se lo recuerde, tanto más inhibido terminará por quedar ese desprendimiento. Nota número 117. Véase el examen del domeñamiento, esto es una palabra entre comillas, domeñamiento de los recuerdos en el proyecto de psicología, páginas 428 y siguientes, volumen 1. Ahora bien, continúa Sigmund Freud, ahora bien, hay un caso para el cual la inhibición no basta. Si A, es decir, el recuerdo, transcripción recuerdo A, cuando era actual desprendió cierto displacer y al despertar desprende un displacer nuevo, entonces no es inhibible. El recuerdo se comporta en tal caso como algo actual y ello solo es posible en sucesos sexuales, porque las magnitudes de excitación de ellos desprenden, crecen, que ellos desprenden, crecen por sí solas con el tiempo, con el desarrollo sexual. Voy a volver a releerlo porque también me parece importante. Eh, y ello solo es posible en sucesos sexuales. Retomo otra vez. Si A, cuando era actual, desprendió cierto displacer y al despertar desprende un displacer nuevo, entonces no es inhibible. El recuerdo se comporta en tal caso como algo actual, y ello solo es posible en sucesos sexuales, porque las magnitudes de excitación que ellos desprenden crecen por sí solas con el tiempo, con el desarrollo sexual. El suceso sexual en una fase produce entonces efectos como si fuera algo actual y es, por tanto, no inhibible en una fase siguiente. La condición de la defensa patológica, entre paréntesis represión, es, entonces, la naturaleza sexual del sujeto, otra vez, la condición de la defensa patológica o represión es entonces la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia dentro de una fase anterior. No todas las vivencias sexuales desprenden displacer, en su mayoría desprenden placer. La reproducción de las más de ellas irá entonces conectada por un placer no inhibible. Un placer así, no inhibible, constituye una compulsión. De este modo se llega a las siguientes tesis. Cuando una vivencia sexual es recordada con diferencia de fase, a raíz de un desprendimiento de placer, se genera compulsión.
a raíz de un desprendimiento de displacer, represión. En ambos casos, la traducción a los signos de la nueva fase parece estar inhibida. Otra vez, en ambos casos de la compulsión y de la represión, la traducción a los signos de la nueva fase parece estar inhibida. Y aquí viene un signo de interrogación entre paréntesis. Y a esto James Strachey nos dice, el signo de interrogación está en el original, es decir, no nos aclaró nada. Gracias, James Strachey. Posiblemente Freud dudara sobre este planteamiento, donde dice que en ambos casos la compulsión y la represión, la traducción a los signos de la nueva fase parece estar inhibida. Eso todavía, al parecer, Freud no lo tenía muy claro. Continúa el texto. Ahora bien, la clínica nos anoticia sobre 3 grupos de psiconeurosis sexuales: histeria, neurosis obsesiva y paranoia, y enseña que los recuerdos reprimidos fueron actuales en la histeria, a la edad de 1 año y medio a 4 en la neurosis obsesiva, a la edad de 4 a 8 años, y en la paranoia a la edad de 8 a 14 años. Ahora bien, hasta los 4 años no hay todavía represión alguna. Por tanto, los periodos del desarrollo psíquico y las fases sexuales no coinciden. Aquí se nos pide leer o ver la figura 8 que ya tendrán en su pantalla. En la figura 8 nos repite, al parecer, las etapas o las fases en las cuales se habló en la carta número 46, me parece. Continúa Sigmund Freud, dice, aquí corresponde el siguiente pequeño diagrama y de ahí nos manda la figura número 9. Voy a dejar esta figura número 8 porque básicamente acaba de aparecer. No creo, digamos, conveniente para la exposición que avance tan rápido. Entonces, esta figura 8 nos plantea, digamos, como un ordenamiento en el cual Freud dice estas neurosis sexuales vienen a causa de recuerdos reprimidos en ciertas etapas. Y les comento, esto no puede sostenerse y ya en un futuro Sigmund Freud hace otro planteamiento. No es que, digamos, se cancele todo este ordenamiento que Freud ha hecho hasta el momento. Simplemente no propone una etapa específica, un recuerdo, una vivencia. Yo creo que con este tiempo voy a cambiar la figura a la número 9 y continuar con la lectura. Dice Sigmund Freud, entonces aquí corresponde el siguiente pequeño diagrama, figura 9, y en efecto, otra consecuencia de las vivencias sexuales prematuras es la perversión, cuya condición parece ser que la defensa no sobrevenga antes que el aparato psíquico se haya completado o que no se produzca defensa alguna. Hasta aquí la superestructura. Ahora el intento de situarla sobre bases orgánicas. Hay que explicar por qué unas vivencias sexuales que como actuales produjeron placer, recordadas con diferencia de fase, producen displacer en algunas personas y en otras subsisten como compulsión. En el primer caso, es evidente que tienen que desprender después un displacer que al principio no produjeron. Corresponde derivar también las diversas épocas, las psicológicas y las sexuales. A las segundas me las has dado a conocer tú como múltiplos destacados de los periodos femeninos de 28 días. Aquí siguen puntos suspensivos y la observación número 119 de James Strachey que dice, sigue aquí un largo párrafo, 2 páginas en el original, solo inteligible a la luz de la teoría de la periodicidad de Fliess. Hemos resuelto omitirlo, como también lo hacen los editores de la primera compilación de este material al alemán.
Aquí entonces vienen dos párrafos que, bueno, perdón, dos páginas que James Strachey omitió. Les puedo decir que eh, haciendo memoria de mi lectura de la obra de Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, Wilhelm Fliess era un otorrinolaringólogo, también, digamos, interesante su historia. Pero Wilhelm Fliess propuso a Sigmund Freud que justamente eh, tanto hombres como mujeres teníamos ciclos, ¿no? Eh, en las mujeres era observable el ciclo menstrual de los 28 días, pero Wilhelm Fliess también proponía que los hombres tenían un ciclo, digamos, lunar, un ciclo de 28 días. Y esto, por supuesto, en su momento emocionó mucho a este joven Sigmund Freud, que buscaba tratar de hacer encajar el pensamiento de su amigo y sus propias teorías. ¿Vale? A esto se refiere Freud con los periodos femeninos de 28 días. Voy a continuar con el texto. Todavía tenemos más o menos... Ah, no, ya no falta mucho. Una página aproximadamente. Continúa Sigmund Freud. Para elucidar la decisión entre perversión o neurosis, me valgo de la bisexualidad de todos los seres humanos. En un ser puramente masculino, habría sin duda un excedente de desprendimiento masculino por las dos barreras sexuales, y por lo tanto se generaría placer y en consecuencia perversión. En un ser puramente femenino, un excedente de sustancia de displacer por esas épocas. En las primeras fases, ambos desprendimientos serían paralelos, es decir, darían por resultado un excedente normal de placer. A ello se reconduciría la predilección de las mujeres genuinas por las neurosis de defensa. Aquí James Strachey nos hace un comentario al respecto de la frase por las dos barreras sexuales. Voy a retomarlo un poquito más. En un ser puramente masculino habría sin duda un excedente de desprendimiento masculino por las dos barreras sexuales. Ahí James Strachey nos dice, véase las dobles barras verticales en la figura número 8. Regresamos a las número 8. Aquí está. Entonces, este texto es muy curioso, esta carta en particular. Primero nos muestra la figura número 8, luego nos manda a la 9 y luego otra vez la 8. ¿Sí? Esto fue al respecto de la nota número 120 de James Strachey. Sigmund Freud continúa. La naturaleza intelectual de los varones quedaría así atestiguada sobre la base de tu teoría. Esto le está diciendo Sigmund Freud a Wilhelm Fliess. Continúa Sigmund Freud. Por último, no puedo sofocar la conjetura de que la separación entre neurastenia y neurosis de angustia, olfateada por mí en la clínica, se entrama con la existencia de las dos sustancias de 23 y 28 días. Todo esto es, de nuevo, como menciones a la teoría de Wilhelm Fliess sobre los periodos, digámoslo así. Continúa el texto de Sigmund Freud que dice, además de las dos aquí conjeturadas, una vez más, además de las dos aquí conjeturadas, podrían existir varias de cada clase. Nota 121 simplemente nos remite a la página 366 del volumen 1. Continúa el texto. La histeria se me insinúa cada vez más como consecuencia de una perversión del seductor y la herencia cada vez más como seducción por el padre. Así se dilucida una alternativa de generaciones. Primera generación, perversión. Segunda generación, histeria, que luego se vuelve esterilidad. A veces en la misma persona, una metamorfosis, perversa a la edad que se tiene la plenitud de sus fuerzas, luego histérica, a partir de un periodo de angustia. Entonces la histeria no es en verdad una sexualidad desautorizada, sino mejor una perversión desautorizada. Aquí con la palabra desautorizada, sexualidad desautorizada, viene entre paréntesis la palabra en alemán ablegen. No, perdón, ablehnen. Continúa el texto. Por detrás de esto, la idea de zonas erógenas resignadas. Una vez más,
Por detrás de esto, hablando de, digamos, la formación y la relación de la histeria con la sexualidad, por detrás de esto, la idea de zonas erógenas resignadas. Aquí no estoy seguro si con resignadas quiere decir que reposicionadas, redistribuidas o resignadas, como abandonadas. Realmente no lo sé. Vamos a seguir el texto a ver si nos dice. Y aquí, al respecto de la palabra zonas erógenas, James Strachey nos hace la observación número 122 que dice, aparentemente la primera vez que aparece la expresión, esto de zonas erógenas, dada a publicidad en 3 ensayos de teoría sexual, publicado en 1905 en la Standard Edition volumen 7, páginas 152 y siguientes. Entonces tenemos la duda, no sé si aquí con resignadas se refiere como a redistribuidas o como abandonadas. Ajá. Dice, continuaremos con esta incógnita, digamos, al aire. Dice Sigmund Freud, es decir, en la infancia el desprendimiento sexual se recibiría de muy numerosos lugares del cuerpo, que luego solo son capaces de desprender la sustancia de angustia de 28 días y no ya las otras. En esta diferenciación y limitación residiría el progreso de la cultura, el desarrollo de la moral y del individuo. El ataque histérico no es un aligeramiento, sino una acción, y conserva el carácter originario de toda acción, ser un medio para la reproducción de placer. Esto es al menos el ataque en su raíz. Por lo demás, se motiva ante lo preconsciente con toda clase de otras razones. Nota número 123 de James Strachey. Aquí al respecto de la palabra toda clase de otras razones, viene la palabra en alemán anderen. Esta se omitió en el original de las cartas en alemán, es decir, la transcripción o la publicación. Continúa el texto y estamos a punto de terminar. Nos falta solo una observación y esta está hasta el final. Dice Sigmund Freud, así, voy a retomar un poquito atrás. Esto es al menos el ataque histérico en su raíz, por lo demás, se motiva ante lo preconsciente con toda clase de otras razones. Así tienen ataques de sueño aquellos enfermos a quienes se les aportó algo sexual estando ellos dormidos. Se vuelven a dormir para vivenciar lo mismo y a menudo provocan con ello el desmayo histérico. El ataque de vértigo, el espasmo de llanto, todo ello cuenta con el otro, pero las más de las veces con aquel otro prehistórico, inolvidable, a quien ninguno posterior iguala ya. También el síntoma crónico de la manía de permanecer en cama. Uno de mis pacientes todavía hoy lloriquea mientras duerme, como entonces lo hacía, para que lo tomara consigo la mamá que murió cuando él tenía 22 meses. No parece haber ataques como, entre comillas, expresión acrecentada de las emociones. Aquí finaliza el texto, pero antes de acabarlo, hay una nota de James Strachey, la número 124. Esta dice, en su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, que van a encontrar ustedes en el volumen 3, página 52, Freud se había mostrado inclinado a aceptar esta definición de la histeria propuesta por Oppenheim. Esta definición de la histeria fue hecha en 1890. Y aquí terminamos entonces con la carta. Es un texto realmente corto, un poquito complicado porque hay que ir y regresar y continuar. Pero ya estamos avanzando, ya nos falta poquito para llegar a ese texto dificilísimo, pero sumamente satisfactorio, que es el proyecto de psicología, entre paréntesis, o así también lo ubico yo, el proyecto de psicología para neurólogos. Es un texto genial. Entonces, terminamos la carta número 52. Gracias.